Sebastián Bustos, caballero, muchas gracias por estar presente en Más Allá de lo que vemos. Gracias por participar en el panel de invitados. Un gusto volver a estar en contacto contigo con temas de liderazgos, con temas de política, con temas de jóvenes en la ruralidad. Un gusto conversar contigo ahora, no en la intimidad como compañeros, sino ahora como entrevistado, como un joven político. Muchísimas gracias y bienvenido a Más Allá de lo que vemos. A ti, muchas gracias por la invitación y claro que sí, realmente me gusta que nos podamos dar también este espacio de escuchar nuevas voces, de escuchar nuevos liderazgos, de hablar sobre quizás temas que sean importantes, primero para una agenda pública y lo segundo para una agenda política y en tercera medida, cuasi personal. Sebastián, lo poco que pude conocer de ti en un evento muy puntual en la ciudad de Bogotá es que eres un joven líder, eres psicólogo, vives en las ruralidades de Bogotá, creo que a 8 o 10 horas más o menos en Sumapaz, un sector que no conozco en ese país y que a través de tus publicaciones, a través del contenido que también publicas en redes sociales y a través del material que ya he tenido acceso, material tuyo, es una zona donde educas, no solo lideras, sino también educas. Entonces es muy importante porque quiero que toquemos un tema con la cual fue el primer contacto que tú y yo tuvimos, te me acercaste a hacerme una pequeña pregunta que me dejó pensando mucho y es la diversidad en la infancia y en la adolescencia, sobre todo dándole énfasis al sector donde más te desenvuelves, que es un sector rural, ¿cierto? Sabiendo eh, que la ruralidad ha sido en Colombia ha sido muy golpeada, ha sido muy estigmatizada y a veces muy olvidada. Entonces, Sebastián, ¿qué haces exactamente como líder en la infancia y en la adolescencia en la ruralidad de Bogotá? Bueno, primero comentarte que si bien, digamos que hay un proceso muy importante en la ruralidad de Bogotá, llámese el Páramo, Sumapaz, la localidad 20 de Bogotá, que en su 95% es netamente rural y el otro 5% pertenece a tres corregimientos, Nazaret, San Juan y La Unión, que sí, La Unión queda más o menos a unas 7, 8 horas de Bogotá, en los mejores estados de carretera, llámese Bogotá urbano. Sin embargo, también tengo un proceso muy importante, muy bonito en La Vega, Cundinamarca. Estamos hablando un poco más cerca de aproximadamente unas 2 horas y media, 3 horas de Bogotá. ¿Qué hago con temas de primera infancia, infancia, adolescencia? Básicamente trabajo para una entidad pública en temas de liderazgo, la nueva política pública de primera infancia, adolescencia, soñándome una política pública aterrizada a los territorios, generando unas críticas y unas sugerencias bastante importantes desde la diversidad, no solamente entendida desde la comunidad o el sector LGTBIQ+, sino entendida desde esos enfoques diferenciales y territoriales. Entonces, no es lo mismo hablar de infancia en la ruralidad y hablar de infancia en el distrito urbano. Y esa ha sido, digamos que la lucha desde la pedagogía, no solamente desde los nichos, es decir, no solamente desde los niños y niñas, sino también desde un cuerpo colegiado, llámese un cuerpo docente, un cuerpo administrativo, sino también de los otros 14 sectores, educación, Secretaría de Hábitat, Secretaría de Seguridad y Convivencia, todas las secretarías que hacen parte de Bogotá y que necesitan de alguna manera incluirse dentro de la política para generar planes de incidencia reales. Sumapaz, por ejemplo, tiene una situación muy particular y es que al estar tan lejos, rara vez hay transporte para que lleguen las entidades. Las carreteras no están en el mejor estado, entonces todo eso dificulta que llegue la materialización de los servicios al territorio. La pugna en este momento es pues trabajar de manera directa con todo ello. Insisto, no solamente en lo rural, sino también en dos localidades, San Cristóbal y Mártires, localidades muy afectadas por el conflicto, un conflicto interno también. Sebastián,
primero, quiero hacerte una pregunta un poco más íntima, ¿cierto? Sabemos que vienes de una familia campesina. Bueno, los que ya hemos conocido tu trabajo, sabemos poco, pues, como tus orígenes, familia campesina, hombre gay, en zona rural, que quiere ser líder. O sea, como todas las cosas que en las ruralidades, en las familias campesinas, en un país tan machista como Colombia, es difícil, ¿sí? Es difícil asumir que, bueno, soy campesino, vengo de familia cafetera, trabajo con las bestias, trabajo con vacas, pero soy gay. Punto número uno. Segundo, todo esto, vivo en una zona rural. Las ruralidades en Colombia siempre son muy afectadas por el conflicto armado, porque no es lo mismo vivir el conflicto en las ciudades que en los conflictos en las zonas alejadas, pero quiero ser líder, ¿sí? Y aparte de eso, pues es como muy complicado. Entonces, primero ese proceso de asimilar todo lo que querías ser, excepto la homosexualidad, porque uno no quiere ser gay, uno nace gay. Entonces, asumirte todo esto y luego encaminarlo y liderar esos procesos. Es muy chistoso porque esa pregunta aparece en muchos escenarios. Entonces yo les digo, sí, primero soy una persona hipacúsica, es decir, tengo discapacidad. Segundo, soy campesino, soy hijo de campesinos y lo digo con orgullo. Campesinos son los míos como lo han sido los tuyos. Me robó esa frase de Jorge Velosa. Además, sí, con unos procesos de liderazgo, recuerdo mucho que me llevaban en brazos a la Universidad Nacional para capacitar acerca de pues, unos componentes políticos de izquierda muy importantes. Entonces, desde muy niño estuve permeado allí, conociendo los procesos, como hay tanto abandono estatal en las zonas apartadas, en las ruralidades, pues las comunidades se han empoderado de una manera muy importante. De hecho, son los procesos de participación y de identidad ciudadana que más he de admirar. Entonces, como que realmente yo no sentí un rechazo o una brecha, sino que más bien fui cogiendo esos elementos que me daba mi entorno para poder constituirme, quizás en lo que hoy en día puedo aportar a la sociedad y como persona. Entonces nunca hubo, digamos, que un trauma ante ello, al contrario, digamos que he intentado que se haga un reconocimiento no solamente desde pues lo homosexual, sino pues desde las otras cosas que también son importantes hablar, desde la academia, desde la espiritualidad, de todas esas áreas de ajuste que nos componen como ser humano. Entonces, para mí realmente ha sido muy natural. Sin embargo, entiendo que para otras personas, aún estando en lo urbano, es muy complejo tener todo ese tipo de condiciones o condicionantes. ¿Cómo asumir el liderazgo con niños y adolescentes desde la psicología? ¿Sí? Sabemos que cuando se habla de diversidad para niños y adolescentes, primero, cuando se habla, porque es un tema que no se habla, o sea, no se quiere tocar porque debe ser que uno se vuelve gay ya cuando es grande, ¿cierto? Uno no nace pues siendo homosexual para la sociedad. Entonces, formarte como psicólogo, asumir toda esta responsabilidad de liderazgo y tocar el tema de diversidad con niños y adolescentes a través de la educación. Primero porque digamos pues que el informe de la Comisión de la Verdad ya reconoció a los niños como sujeto de derecho, ¿cierto? Que es un paso muy importante, sobre todo porque ya se reconoció públicamente que los niños también han sido víctimas del conflicto armado, no solo en lo urbano, no solo en las ciudades con los conflictos urbanos, sino también en las ruralidades. Entonces, asumir todo esto, armar todo un paquete y tomar la iniciativa de hablarlo ya como psicólogo. Entonces, ¿cómo manejar todo eso y cómo empezaste a hacerlo? Lo primero es que cuando uno tiene que comenzar a poner temas sobre la mesa, sobre la agenda pública y política, es muy complejo porque hay mucho tabú. O sea, entonces, lo primero es comenzar a desmitificar. Y siento que hay una herramienta muy importante, es cuando tú hablas desde tu emocionalidad. Era uno de los ejercicios que más me gusta hacer y me lleva a respuesta a ello, y es
¿Cómo te pensaste tus infancias? ¿Cuántas veces te dieron la oportunidad de participar sobre tu corporeidad? ¿Cuántas veces te preguntaron si realmente la ropa que tenías era la ropa que a ti te gustaba? ¿Qué te hubiese gustado que te dijeran cuando eras niño? ¿Cuáles son tres preguntas muy bonitas y es cuál fue el momento más feliz de tu infancia? ¿Cómo era el lugar que para ti era mágico en tu adolescencia? ¿Y cómo o qué cosas te hubiese gustado que te hubiese dicho la persona que tú amabas en ese momento? Cuando tú reconoces que también tienes esa infancia y que viene muy adherida a ti, que de ahí vienen muchos problemas que en la actualidad como adultos nos acompañan, entendemos que entonces es necesario hablar de la participación y de la capacidad de gestión de los niños, niñas y adolescentes. Cuando esto sucede, pues se abre un escenario supremamente grande ya de conversación, no entre adultos, sino entre niños. Ahora, tú no vas a entrar aquí con una pedagogía de, o sea, gruesa de esto es tal cosa, esto es tal otro, y entonces el concepto es, no, la diversidad también se trata en la infancia de cómo te sientes identificado, qué te gusta en la vida, por quién te sientes atraído, a qué personaje tú admiras de la televisión, de una serie animada, por qué los admiras. Entonces, reconozco lo que ellos me comienzan a contar. Y con base en eso, entonces se van creando procesos pedagógicos que ahora sí nos van llevando a un procedimiento conceptual. Ahora, es importante trabajar también con los padres y cuidadores de los niños, porque un niño realmente interactúas con su contexto, se enriquece a través de esa experiencia que tiene con el ambiente, si hablamos desde los términos psicológicos. Entonces, tú modificas conducta, muy conductual el asunto, pero si tú modificas conductas a través de la modificación de los componentes del entorno. ¿Y qué más? Componente del entorno directo que sus docentes, que sus padres, que sus cuidadores, que sus abuelos, ¿m? Pues ellos tienen incidencia directa. Entonces es también comenzar a hablar en términos muy claros para comenzar a quitar tabús. Los tabús o los mitos se quitan a través de la gestión del conocimiento y el diálogo de saberes. Creo que esas han sido mis herramientas para poder poner sobre la mesa y sobre la agenda temas importantes como la diversidad en la ruralidad y pues especialmente en los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y a su vez esto conlleva unas consecuencias, ¿sí? Sí, Trabajar con niños es muy delicado. Docente que trabaja con niños, lo sé. Con niños de estos territorios, como docente, lo sé. Ahora, trabajar en pro de que los niños descubran su diversidad, de que entiendan de que en caso de no eres el único ni eres el raro, ¿sí? No solo con el tema de la identidad sexual del niño, de la niña y el adolescente, sino también dentro de la discapacidad. Nunca falta el bobo del pueblo, sí. ¿sí? ¿Cómo hacerle entender a este bobo del pueblo que no es el bobo del pueblo? Y sobre todo cuando este posible bobo del pueblo entonces sea bobo marica del pueblo. ¿Sí? ¿Cómo empoderarlo de todos estos conceptos, de todo lo que se ha avanzado, que poco o mucho, pero se ha avanzado en estos temas con niños? ¿Sí? O sea, ¿cómo no caer a ojos y conceptos y la lengua de los demás del psicólogo marica que me quiere encaminar al niño donde no es, en un lugar como Sumapaz, en un lugar rural como donde tú estás? La verdad. Uf, pucha. Digamos que lo que siempre tuve muy claro era que iba a pasar en algún momento, ¿sí? Que iba a generar molestia, pero estaba dispuesto a generar esa molestia, porque sí, cuando tú generas molestia, genera recordación, ¿sí? Y eso lo tiene muy claro el sector LGTBI, es hay que hacer incidencia desde lo que es, así te moleste y así no te gusta hablar, pero después la gente lo va naturalizando. Entonces, los primeros pinitos eran muy complejos materializarlos.
era muy complejo llegar a un colegio y decir, mira, es que tenemos que hablar de esto, señor docente. No, pero ¿cómo se le ocurre? Pero es que mis padres de familia. Ah, no, eso me hace tranquilo. Entonces, hablemos entonces primero con los padres de familia. ¿En dónde? En las escuelas de padres. ¿En dónde? En donde ellos se encuentran a la salida de los colegios, cuando van a recoger o bajar los chinos, cuando... ¿Mm? Pero en esa cotidianidad, en que nos entendiéramos no desde la diversidad netamente hablada, sino desde esas otras variables que tenemos puntos en común. Y creo que eso sí nos falta muchísimo desde los diferentes liderazgos. No hablar desde la diferencia, hablemos desde lo común. Y en lo común encontramos puntos que divergen. Entonces, claro, cuando la persona ya no está en contra, sino que se encuentra un poco más receptiva, pues podemos ahora sí comenzar a tratar unos conceptos que al parecer son un poco más delicados. Eso que nos permite, pues primero, velar por nuestro bienestar para poder hablar de ello. Ahora, con temas de discapacidad, hay un término que aplica para la discapacidad y aplica para los niños, niñas y adolescentes y es el adultocentrismo. Como a nosotros los adultos nos queda tan difícil comprender el mundo, entonces queremos achacárselo a ellos. Uy, no, es que mi hijo no, pues tu hijo es capaz de muchas cosas, ahora dale la oportunidad de poderse expresar. Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. Se tiene, sobre todo en la ruralidad, un concepto muy, muy grande y es la interdicción. La interdicción, llámese como tú no eres capaz de tomar tus propias decisiones. En el 2019 sale la ley 1996 que nos dice no, toda persona con discapacidad, sin discapacidad, niño, niña, adolescente, es autónoma en sus decisiones. ¿Mm? Sin embargo, al momento de celebrar actos jurídicos, cosas importantes, tiene que tener un tutor que le ayude a expresar su voluntad, a manifestarla, a entenderla, y entonces ahí estamos hablando de otros términos. Pero en la cotidianidad, todo el mundo puede expresar su voluntad y es necesario respetarlo desde un derecho fundamental, y es el derecho a ser autónomo. Cuando yo le di la posibilidad de autonomía a la persona con discapacidad, que además es una persona diversa, es decir, perteneciente al sector LGTBI, pues se abre entonces una exploración de tú de qué eres capaz. ¿Sí? ¿Cómo le demostramos al mundo que tú eres capaz de algo? Pero quiero saber primero tú de qué eres capaz. Y es de qué manera, primero a través del diálogo, y cuando no es posible el diálogo, por eso me encanta tanto el tema del arte y de la cultura, es porque nos permite que todos hablemos un mismo lenguaje sin necesidad de verbalizarlo, de oralizarlo. Que quizás la oralidad y la etiqueta es lo que en este momento nos hace tanto daño. Ya que tocaste el tema de las leyes, ¿sí? De las declaraciones, de los documentos que avalan el bienestar o el libre desempeño de esa persona por la cual tú trabajas. Cuéntanos un poco a nivel de políticas públicas, a nivel de reglamentación, a nivel de estatutos, ya que vos trabajás en una institución pública y digamos que se tiene de alguna u otra forma el respaldo o el sello de esa institución hasta donde las instituciones puedan llegar, porque sabemos que también van de un punto a otro punto, ¿cierto? Para no caer en eso de tomarse derechos que no le corresponden. A nivel de políticas públicas para la discapacidad, ya en Bogotá, a nivel nacional, reglamentaciones para la comunidad LGBTIQ+, ya cuando hablamos de un territorio rural, allá a las afueras de una ciudad, a 8 horas, 10 horas, que por más que estemos cerca, 8, 10 horas son 8, 10 horas. ¿Sí? Estamos hablando de que a nivel de atender un caso, a nivel de algo muy específico, la distancia se estira o se encoge, ¿cierto? Reparación de víctimas LGBT en el territorio, reconocimiento territorial. ¿Cómo estamos a nivel de estatutos con todos esos temas para que tú puedas desempeñarte libremente? No, realmente yo siento que existen unas barreras impresionantes. Hablemoslo ahora, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas con los niños, niñas y adolescentes, que es donde salen 54 artículos que se pretenden convertir en derechos. 54 derechos en temas de participación, de salud, de educación, de desarrollo integral, bla, bla, bla. Que tú los miras y realmente no se ven. ¿Sí? ¿Tú cómo me vas a venir a hablar del desarrollo integral de un niño o niña
cuando las carreteras están en pésimo estado y les es imposible acceder, por ejemplo, a temas de comunicación directa con la urbe. ¿Tú cómo vas a hablar de un desarrollo tecnológico y de un entorno de virtualidad, que es lo que menciona el Plan Nacional de Política Pública Nacional, perdóname, para niños y niñas? La virtualidad de nuestros papás en La Vega, Cundinamarca, ¿qué es eso? Eso es innombrable, eso es inconcebible, porque no está la instalación macro, porque como somos minorías, entonces a las macroeconomías no les interesa llegar con servicios a estas zonas del país. Entonces, aunque hay unas leyes muy claras con temas de comunicación y demás, pues están desconociendo la lectura territorial y la lectura diferencial dentro, pues, dentro de las ruralidades en especial. Dos, el tema de la política, en este caso ya hablamos entonces de una política distrital y de una convención de los derechos de las personas con discapacidad, y aquí quiero hacer un término importante, es una persona con discapacidad, no es una persona en condición, no es una persona en situación de discapacidad, no son habilidades diversas, no, al fondo lo que te esconde es una persona con discapacidad. No le pongamos términos bonitos a el mongólico, no, es el término, cuando tú hablas de pulir un lenguaje, lo que haces es que va reduciendo también ese tipo de violaciones a los derechos de las personas. Entonces, cuando hablamos de personas con discapacidad en temas de política pública, ya comienzan a darse unas líneas importantes a nivel técnico, conceptual, que quizás sigue siendo una barrera muy importante para cuando tú las quieres materializar desde la comunidad. Entonces, es necesario crear pedagogías para que nos permitan materializarlo en el día a día y no se quede en el concepto como institución. Cuando una institución lanza un concepto, lo lanza seguramente de su escritorio, desconociendo las realidades que se viven, insisto, dentro de los territorios y más dentro de las subjetividades y diversidades. Entonces, siento que aún nos falta muchísimo, vamos avanzando, siento que vamos por buen camino, pero en temas de políticas públicas, convenciones y demás, nos hace falta profundizar, escuchando, sobre todo, bajo muchas metodologías de quizás acción participativa, propongo yo, esas soluciones que dan. ¿Quiénes? Pues los expertos en la materia. ¿Y quiénes son los expertos en la materia? Pues la comunidad del ciencia. Sebastián, y ahora a nivel, ya hablamos de que te reconociste y ejerciste este tipo de liderazgos para darle a entender a las personas lo mismo que tú entendiste en tu momento, ¿sí? Los tiempos cambian, los liderazgos avanzan. Y ahora, a nivel de autorresguardo y a nivel de seguridad personal por ejercer estos trabajos en territorios rurales, ¿qué haces o qué has hecho para mantenerte en pie para que no faltes prontamente y se pueda culminar un trabajo que ya empezaste? En caso de a quién dejarle el legado del trabajo que vienes desarrollando desde hace rato. Yo creo que cuando uno habla de ese tipo de cosas son dolorosas, pero son realidades que nos competen, sobre todo a los líderes. Y estamos en un país que lo que ha hecho históricamente es atentar contra la diferencia. Y eso lo entendimos muchísimo desde el campesinado, y es una vaina que se llama diálogo de saberes. Lo que sé yo lo sabe otro y le pregunta si van en la misma línea. Nos damos la posibilidad de tertuliar ¿dónde? En la cocina, por ejemplo. Como un buen campesino se reúne en la cocina, a echar tintico y a hablar sobre diferentes cosas. Cuando tú comienzas a hablarle al otro y comienzas también a capacitarlo desde su cotidianidad, desde el chiste, yo digo que el humor es lubricante para absolutamente todo. La verdad más dura, usted le mete un poquito de humor y eso le entra suavecito a la persona. Entonces, cuando tú, y no hay nada que dé más humor que burlarse uno de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando uno entiende el humor como humor, aunque soy una persona bastante seria en mi corporeidad, pues siento que el humor y el sarcasmo me han ayudado a permear esos escenarios que a veces parecieran impenetrables, ¿sí? Que existen unas barreras bien importantes. Entonces, dos cosas. Uno, el humor. Dos, el entender, el materializar el lenguaje para los demás y que todos hablemos del mismo concepto a pesar de las diferencias. Eso siento que va a permitir pues dejar un legado que no se acabe solamente ahí
en estas generaciones, sino que las generaciones venideras logren articular y logren seguir con esa lucha histórica en cuanto a todo lo que venimos hablando el día de hoy. Sebastián, tienes una agenda complicadita, tienes cositas que hacer varias. Entonces no le quiero quitar más tiempo, compañero. Muchas gracias. Gracias por abrirte hacia más allá de lo que vemos. Gracias por abrirnos las puertas de tu trabajo, de tu labor diaria, de tu cotidianidad como hombre gay, campesino, político y líder por un territorio. Sebastián, contento de haber conversado contigo, contento de que seas la primera persona que realiza un trabajo totalmente rural en el panel de invitados de Más Allá de lo que vemos. Compañero, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por todo, pues la atención prestada, por el espacio. Espero que podamos articularnos de mil formas. Espero vernos pronto por allá en Medellín para hablar de cositas varias y concretar cosas en la agenda. Muchas gracias, qué espacio tan agradable y bueno, insisto en sí, nos podamos ver en próximo. Te agradecería que sí, que nos pudiéramos ver próximamente porque quedé con ganas de poder hacer muchas otras preguntas y quedé con ganas de profundizar más en todo el trabajo que estás realizando. No hablamos de quién lo realizaba antes que tú, no lo hablamos de las puertas que tú le has abierto a otros líderes más jóvenes que tú. Falta mucho que tocar, pero como siempre le digo a todas las personas que pasan por Más Allá de lo que vemos, las puertas del programa están abiertas para que vuelvas cuando quieras y en caso de puedas invitar y recomendar a muchas otras personas que realizan el mismo trabajo que tú. Porque como persona extranjera, como migrante venezolano en este país, creé Más Allá de lo que vemos para poder conocer las dinámicas y las realidades sociales de este país, porque no estoy de turista, estoy de residente y lo que pase directa o indirectamente me afecta a mí. Entonces, bienvenido a que muchos otros líderes rurales, muchos otros líderes campesinos, cafeteros, diversos, psicólogos, puedan estar acá conversando y tener ya poco a poco un panorama más amplio de lo que significa vivir a 8 horas de un casco urbano en un departamento de Colombia. Gracias nuevamente, seguimos en contacto y que bien las articulaciones, compañero, gracias. Muchas gracias a Más Allá de lo que vemos por el espacio, por abrirnos las puertas y ojo porque me lo puedo ir acomodando. Que estés muy bien, gracias. Hasta luego.